Seguimos disfrutando de la Filbo 2021, un espacio donde compartimos una parte de la cultura sueca con todos ustedes. Recuerden consultar este y todos los eventos de nuestra programación en los canales digitales. Hoy hablaremos de la literatura, cuando ella es un acto de resiliencia frente a la migración. La migración no deseada es un terreno donde se eclipsan los temas familiares y los personales con las políticas y las condiciones particulares de los países implicados en este tipo de procesos. Es una compleja situación que se presenta a nivel global. Golnaz Hashemzadeh, nacida en Irán y nacionalizada sueca, relata en su libro una dolorosa historia de migración, desde Irán hasta Suecia, dando particular énfasis a que, por más difícil que sea, es necesario sobreponerse a las dolorosas experiencias del pasado. Esta conversación estará guiada por la escritora y periodista colombiana Melba Escobar. Bienvenidos. Querida Golnaz, bienvenida a la edición editorial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Colombia. Es un placer tenerte aquí el día de hoy, especialmente con una novela que no solo es conmovedora y ha sido escrita de manera hermosa, pero también topa un tema muy sensible en Colombia. Estoy segura que muchas personas lo van a leer y lo van a disfrutar mucho. Lo que fuimos de Golnaz Hashemzadeh. Absolutamente preciosa, que tiene muchas capas. Es una novela que tiene, por un lado, una relación entre una madre y su hija. Están en dos fases de la vida completamente distintas. La madre está en una fase de cáncer que parece terminal, y su hija está con el deseo de ser madre, ¿no? Y la historia, no voy a hacer spoiler, pero en resumen es que esta madre vino a Suecia huyendo, de alguna manera como refugiados políticos de la revolución en Irán. Y la pequeña niña, hija de esta pareja de revolucionarios, es ni más ni menos que Golnaz. Entiendo que es una novela principalmente autobiográfica, que por supuesto habla muchísimo de lo que significa ser un refugiado, y pues, de alguna manera también de las implicaciones de esta realidad exterior, política, económica, cultural en la vida, ¿no? Como en la biografía personal, como todo ese mundo de afuera siempre acaba haciendo parte de nosotros. De alguna manera nos define, ¿no? También. Entonces, bueno, para no alargarme más, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué un economista decide de alguna manera contar su historia desde la narrativa y desde la literatura? ¿Cuál fue el proceso que te llevó a ti a tomar esa decisión? Well, thank you. That's a very good question. Bueno, muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Yo creo que tendría que empezar con el hecho de que la ficción es una herramienta muy poderosa para tratar de hacer un análisis más extenso de lo que está ocurriendo alrededor tuyo, porque podemos tener diferentes observaciones y experiencias, y la historia sí, se basa en experiencias que yo he tenido y que mi familia ha tenido, pero a través de la ficción como una herramienta también puedo incluir otras experiencias, pero también cosas de las cuales no estoy segura, simplemente que tengo una idea de ellas tal vez. Así que esa es la razón por la que yo siempre he querido ser escritora de ficción. La parte de la economía era simplemente porque tenía que tener alguna profesión de alguna manera. Pero sí, yo creo que la ficción te da libertad para interpretar el mundo y tu entorno, y comparado con las herramientas no ficticias que serían diferentes. Y de alguna manera también fue una herramienta para tu sanación
para sanar tu historia familiar. ¿Puedes contarnos un poco al respecto? Bueno, yo creo que la escritura es una muy buena manera de encontrar respuestas a las preguntas. Hay muchas preguntas que en realidad tenía que profundizar y seguir excavando para encontrar una respuesta. Y escribir es una muy buena manera de sacar todo que tienes dentro de ti, pero que tal vez no habías pensado sobre eso. Así que yo creo que eso es lo más importante y lo más gratificante acerca de la escritura. Y también cuando estás escribiendo, de repente surge y salta la verdad y son cosas que nunca había pensado antes. Así que sí, es una sanación, es encontrar respuestas, pero también me gusta describirlo como tomar tus experiencias, tu dolor muchas veces y ponerlo por fuera de tu cuerpo como algo que podemos ver juntos y discutir y analizar y no es personal, ya no es personal, sino que ya es un objeto por fuera de mí. Y a mí me gusta eso mucho. And there's somehow I felt like a sense of Yo justice. sentí que había una noción de justicia, tal vez, de redención en la manera en que de alguna manera los padres están dejando su vida, su idioma, su cultura, todo por lo que habían luchado para darle un mejor futuro a su hija. Y de alguna manera tú estás dando una continuidad a este sueño de tener libertad. ¿Y cómo sientes tú como madre y también como hija? ¿Cómo ves tú esta situación de también ser una mujer sueca, pero a la vez una refugiada? Well, that's the question. Bueno, esa es la pregunta, ¿verdad? There are many layers. Hay muchas capas a la pregunta que acabaste de hacer. Yo diría que lo primero acerca de la redención, yo creo que esto es algo con lo que siempre he tenido problemas durante mi vida. Nosotros llegamos a Suecia y mis padres desde un inicio idealizaron todo esto. Ellos admiraban a Suecia tanto y admiraban los ideales de la sociedad sueca. Así que estos ideales por los que estaban peleando en Irán y ellos perdieron ante eso. Así que yo crecí aprendiendo que lo que nosotros obtuvimos a través de haber huido fue mucho y fue tan grandioso y que debería estar agradecido. Claro que lo estoy. Y también aprendí que los márgenes eran muy pequeños. Es decir, yo podía ser una de las tantas niñas que no pudieron salir, por ejemplo, y obviamente eso hubiese afectado mi vida inmensamente. Así que yo creo que este siempre ha sido un tema. ¿Cómo o cuánto es mi deber debido a que me recompensaron con esto? Y también, ¿cuánto tengo que yo trabajar para probarme a mí misma y probar que yo merezco esta recompensa que la vida me ha dado? Yo siento que estas cosas siempre han estado muy presentes y esto es algo que yo veo como un regalo porque yo me despierto todos los días y estoy agradecida por mi libertad y por mis derechos y mis oportunidades. Pero claro, también puede ser una carga ser agradecida y tener que vivir tu mejor vida todos los días y hacer estos sacrificios que tus padres hicieron y que valga la pena para ellos. Así que es un tema bastante complejo porque yo no creo que puedas ser completamente libre del hecho de que tú huiste y este tiene un lado positivo, que es todo lo que ganaste, pero también tiene un lado negativo, que es todo lo que perdiste. Y yo creo que
esto siempre va contigo, sin importar si ya creaste una nueva vida o si eres exitoso o tienes una nueva familia y no conoces nada sobre tu pasado y demás. Así que yo creo que sigue siendo, es como un rompecabezas que estoy tratando de completar todavía. Y claro está, yo ser madre como tal y también el padre de mis hijos es sueco, no tiene mi mismo legado. Entonces, ¿qué les enseño a mis niños? No es solo sobre Irán, porque esa es una cosa, pero también acerca de ser un refugiado y tener las experiencias que yo he tenido, lo que yo quiero que ellos conozcan y lo que quiero que ellos aprendan. Son temas muy complejos y yo creo que son duraderas durante toda la vida. En una entrevista que vi que te hicieron, tú hablabas de alguna manera de cómo hasta dónde también tus padres, recuerdas que sentían que se había perdido muchísimo también al llegar a Suecia, ¿no? Como que las flores olían mejor en Irán y la comida tenía más sabor y como, ¿no? Como que había una pérdida de intensidad, probablemente también, yo lo pensé leyendo la novela, probablemente también en que al haber perdido la revolución pierdes como un objetivo de vida, pensaría uno, ¿no? Como, ¿por qué estamos ahora aquí? Cuando estaban de alguna manera queriendo cambiar el mundo o cambiar su mundo, ¿no? ¿Cómo lo entiendes tú esa renuncia y cómo crees que se ve desde tu contexto actual como ese tipo de ideales que probablemente para una sueca son bastante, como, no sé, psicodélicos, pero que para los que de alguna forma conformamos un tercer mundo o una periferia, ¿no? Como también nos pasa a Colombia, los países que sufrimos de la violencia, etcétera, pues de alguna manera tenemos un vínculo muy cercano con la revolución o con el concepto de revolución. ¿Cómo lo ves tú desde allá, ¿no? Como desde el norte, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo lo sientes? Oh, I like the way you framed it. Me gusta la manera en cómo lo enmarcaste. Tú dijiste que sentiste que ellos perdieron intensidad, porque yo creo que es una expresión perfecta para la situación. Y yo creo que en el caso de mis padres o de la generación de mis padres o la generación que fue parte de lo que hicieron y fracasaron, que claro, podemos llamarlo un fracaso como tal, yo creo que ellos corrieron de una situación en donde ellos sintieron que podían cambiar mucho, podían cambiar el futuro de su país, que podían traer derechos a la gente. Y yo sé que a menudo se referían a estos tiempos como el mejor tiempo de sus vidas, a pesar de que hubo tanta violencia y muerte y fracaso, porque en realidad estaban peleando y luchando por algo real. Y claro, ellos creían en su lucha, ellos creían que podían cambiar algo. Y claro, cuando ellos fracasaron, esa creencia también desapareció, que de por sí es una pérdida. Y yo creo que es muy simbólico de alguna manera que ellos hayan venido a Suecia, porque Suecia, claro, es un muy lindo país, la cultura es muy linda, es muy pacífica, no hemos tenido una guerra en cientos de años y yo diría que lo que falta en Suecia tal vez es esa intensidad precisamente, porque aquí no tenemos mucha drama. Es Esto es comparado con el resto del mundo, obviamente, claro, tenemos nuestros propios problemas, pero hay mucha paz aquí. Pero yo creo que si
excavamos más y vemos más a detalle, es una lucha diferente que inicia cuando se supone que tienes que cambiar tu propia persona y construir una nueva vida en un entorno que es tan diferente. Así que yo creo que esa tal vez fue la parte más difícil para mis padres. Bueno, comparada con la situación que tú describes entre Colombia y Venezuela, por ejemplo, claro, es diferente, pero también sigue siendo muy similar. La cultura, el sabor de la comida, el sabor de los tomates, es similar de esa manera. Así que yo creo que ellos tuvieron muchas complicaciones al volverse parte de un nuevo país. Culturalmente, porque en realidad querían eso, ellos querían integrarse, asimilar todo y ser parte de esta sociedad. Y ellos tuvieron, fue casi como que estaban siendo investigadores, es decir, buscando diferentes cosas de qué decir, qué hacer, cómo comportarse todo el tiempo. Y me di cuenta fue mucha fatiga para ellos y de hecho fue una lucha bastante prolongada y extendida comparado con la lucha que tenían antes, que era mucho más intensa, pero más corta lo que tenían en Irán. Así que yo creo que es muy difícil siquiera hablar de esto porque es un tema tan sensible, pero de algunas maneras esta situación de ser refugiado es mucho más difícil que continuar haciendo lo que hacías en tu país, a pesar de que igual era muy, muy difícil, porque te vuelves tan aislado de alguna manera. Y bueno, estás tan aislado de todo y todo te parece extraño. ¿Crees tú que cómo ha cambiado ser refugiado en Suecia desde que eras niña? ¿Qué tanto ha cambiado la forma de ser un refugiado en los últimos 20, 30 años de tu vida? ¿Cómo lo has visto transformarse? ¿Es ahora Suecia más abierto o hay más diversidad? O en fin, ¿cómo es ser un refugiado hoy comparado a cómo era ser un refugiado hace 3 décadas? Yeah, that's a very good question. Esa es una muy buena pregunta. De hecho, probablemente mi experiencia de ser una refugiada está muy desactualizada, tal vez, porque cuando nosotros llegamos a Suecia, llegamos a mediados de los 80 y éramos entre los primeros no europeos en Suecia. Y recuerdo que, claro, éramos muy diferentes y las personas se quedaban viéndonos y decían cosas, pero éramos como 3 familias iraníes y tal vez una de Chile. Eso era todo en mis tiempos, en mi pueblo también. Así que éramos muy diferentes, pero no éramos muchos de nosotros. Y claro, después de eso más personas empezaron a llegar, pero yo siento que la experiencia de mis padres de ser parte de la sociedad y tener acceso a la educación y al trabajo y demás, yo creo que fue más fácil porque los números eran menores también. Y ahora tenemos a tantas personas que están llegando. Y yo tuve la fortuna de crecer en un área en donde la mayoría de las personas son suecas y eso nos ayudó mucho a nosotros para aprender a ser suecos también. Pero a menudo cuando tú llegas ahora, tal vez estás alrededor de personas que no hablan sueco siquiera. Entonces es muy difícil poder encontrar estas señales que mis padres estaban buscando. Así que yo creo que socialmente hablando es más difícil hoy. Y claro,
Ha sido una situación compleja en el ámbito político y con el resto de Europa y el resto del mundo también. Y es difícil decir si es más abierto o están siendo más cerrados o tal vez no les estén dando la bienvenida tanto, porque tenemos ambas partes del espectro, pero se ha vuelto un tema muy sensible, especialmente en los últimos 6 a 8 años. Y en realidad no puedo hablar acerca de la experiencia de las personas que llegan ahora, pero yo sé que es difícil para ellos. ¿Cuál crees tú, desde tu experiencia personal como una refugiada que tiene las oportunidades que tiene gracias a llegar a Suecia? ¿Cuál crees tú que es la posición ideal o correcta, que suena un poco raro decirlo, pero que deberían tener los países más privilegiados frente a los países con mayor conflicto, desigualdad, pobreza y violencia? O sea, ¿crees que debe haber una mayor apertura en esa lógica fronteriza? Que, no sé, porque creo que el tema de refugiados, como lo decías antes, es un tema que nos afecta de forma global, que trae además quizá cada vez más xenofobia, ¿no? No sé cómo es en el caso de Suecia, en el caso de Colombia, hay muchos brotes de xenofobia con venezolanos, lo cual es bastante extraño porque pues somos una cultura muy similar, hablamos la misma lengua, tenemos las mismas raíces, somos muy parecidos. La diferencia está casi que en el acento, es una diferencia bastante sutil y sin embargo hay mucho como la sensación de que están llegando a quitarte lo que ya es tuyo, ¿no? Como esa sensación de que siendo además Colombia un país que no es un país rico, que ha sido violento, que ha sido muy desigual, donde mucha gente ha tenido que trabajar muy duro por salarios muy bajos y de pronto llega alguien que dice yo lo hago incluso por menos, ¿no? Entonces es muy distinto, digamos, a llegar a un primer mundo donde quizá mucha gente no quiere igual lavar baños y le parece hasta incluso conveniente que venga alguien a hacer ese oficio, ¿no? En casos como los nuestros, es muy diferente la situación, porque casi que estás llegando a pelearte el pan con mucha gente que también está peleándose por el pan, ¿no? Y a mí eso pues me parece tan distinta la situación, digamos, desde donde el privilegio sí debería exigir ciertas políticas, incluso Colombia pues tiene la política en este momento, entiendo que en el mundo más de avanzada, pro migración, pro refugiados, se han legalizado a todos los venezolanos, se les ha dado permiso de trabajo a todos los venezolanos, que como te decía son 2 millones y es un poco inverosímil porque ya de por sí el desempleo del colombiano es elevadísimo. Por lo mismo ha habido mucha tensión social, ¿no? Como porque mucha gente siente, pero ¿por qué están dándole tanto cuando no nos dan a nosotros ni a nosotros? Entonces, no sé, sé que la pregunta es muy difícil y no se trata, pues, no somos doctoras en temas de migración ni nada parecido, pero yo siempre he sentido que ese tema, hablarlo desde lo humano, desde lo emotivo, desde la experiencia, es necesario también, ¿entiendes? Como que no todo es estadísticas y teorías, sino que también todos deberíamos poder pronunciarnos, ¿no? Un poco y mucho desde la narrativa, sin duda que creo que es donde tú estás abriendo una ventana muy importante con tu novela para que de alguna forma un tema que se considera como un tema político, social, económico, bla, 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 aterrice a una realidad humana completamente íntima y donde uno puede realmente ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Pero si esto lo llevamos como a un plano más sí, como no sé, la responsabilidad de un país como Suecia o Alemania, o no, ¿tú cómo lo ves? Me da mucha curiosidad. Well, I find very interesting what you Bueno, me say. parece muy interesante lo que acabas de decir, porque
Claro, Suecia es un país muy avanzado en muchas maneras, de manera sistemática, sí, pero lo que tú estás describiendo es igual a la situación de Suecia al día de hoy, es decir, porque vienen ellos, están llevándose nuestros trabajos, nuestros fondos, y también es similar a la situación que yo veo en Suecia cuando llegó mi familia hace 35 años. Porque están ellos aquí, nos están quitando los trabajos, se nos quitan esto y lo otro. Así que como tú dijiste, yo no soy científica, simplemente soy una persona, una escritora con mis experiencias, pero yo siento que es algo muy universal y no depende mucho en la situación real del país como tal, porque siempre va a haber gente en el país que sienta que necesitan más, que perdieron algo, que querían más, lo que sea que sea. Y, por ejemplo, en Suecia tenemos muy altos impuestos. Entonces las personas dicen, ¿por qué el dinero de mis impuestos lo están gastando apoyando a estas personas? ¿Por qué no lo gastan en cuidar a nuestros adultos mayores, por ejemplo? Así que yo creo que aún en los países o sistemas más avanzados, esta mentalidad puede estar presente y puede estar presente en muy alto nivel, que de hecho afecta a las personas que llegan de manera significativa. Es triste ver esto, ¿sabes? Ahora, una pregunta más vinculada a la narración de la novela sería sobre Nahid, que es el personaje de la madre que está sufriendo cáncer y que, como comenté al comienzo, está como en su fase terminal, a la expectativa de una nieta que viene en camino, ¿no? Y como con el sueño de que esto le da horas de vida, la ilusión de ser abuela, de cierta manera. Me parece que es un personaje muy bien construido porque es una mujer que, si bien pues peleó en Irán en la revolución y acaba en Suecia, nunca tiene una actitud de víctima, es bastante beligerante, de hecho, su actitud, ¿no? Muy orgullosa, muy difícil, muy compleja, puede ser incluso como desagradable por momentos, y muy real, ¿no? Como que de cierta manera estamos a veces acostumbrados, creo yo, a ver como esta es la víctima, este es el victimario, como entender el mundo en términos muy binarios, y me gusta mucho de Nahid que va completamente como contra esta lógica binaria, ¿no? Ella no tiene nada de eso. Y me preguntaba cómo pasó, cómo concebiste este personaje, que entiendo que es basado en tu madre, pero pues no sé cuánto hay de real y cuánto hay de ficción, y cómo es que la rabia adquiere como tanta fuerza dentro de la novela y dentro de este personaje que es el personaje central. Yes, thank you. I mean, to me, Muchas gracias. Para mí, de hecho, ese es el punto central del libro. Este personaje femenino, toda llena de rabia. A mí me encanta escribir sobre ella. Y yo creo, bueno, las mujeres se supone que deberíamos estar tristes si perdimos algo, ¿verdad? Y esta es una mujer que dice, yo creo que me merezco más. Yo creo que tenía que haber sacado más de la vida y no creo que es justo. Y en lugar de sentirse como una víctima o en lugar de estar triste, ella está llena de rabia. Ella dice, no, yo no me lo creo. Y dice, bueno, ella peleó tanto durante la revolución como refugiada en la construcción de su nueva vida en un país todo eh, en un país extranjero y lo ha hecho de manera exitosa. Y eso, de hecho, la detona a ella. Así que para mí, yo quería escribir acerca de la generación de mis padres por mucho tiempo, pero no estaba segura
de esto. Y bueno, voy a decir que de repente escuché la voz de Nahid y lo que fue especial de esto es que ella sabía el valor de lo que había hecho. Ella conocía y sabía que era algo difícil de hacer. Ella sabía que lo había hecho bien. Y ella sabía que con la cantidad de energía que ella está poniendo al mundo, ella tenía que haber recibido más. Y esa convicción fue un punto central. Así que sí, eso era muy importante. Y claro, nuevamente ella es un personaje, es mujer, es una madre. Y se espera que seas amable, que seas amorosa, y ella muestra más que eso. Ella muestra también la relación con su hija y ella expresa que está con rabia. Y bueno, yo creo que es una espada de doble filo. Por un lado, ella quiere lo mejor para su hija, quiere que su hija tenga una gran vida, que tenga libertad y por eso ella escapó, pero también se está preguntando por qué yo no puedo tener esa vida, ¿verdad? ¿Por qué todo mi trabajo? ¿Por qué solo está dando resultados a la siguiente generación? ¿Por qué yo no puedo tener resultados para mí misma? Que también es muy complejo y es un tema un poquito incómodo para discutir. Hablemos también de la enfermedad. Bueno, y antes de la enfermedad, creo que también hay que mencionar que Nahid es víctima de violencia doméstica, ¿no? Su esposo la golpea de forma bastante brutal. Su esposo, que sería el padre, ¿no? de la otra chica, tuyo, no sé si es el caso que sea biográfico o no, y tampoco es el caso aclararlo, pero sí me interesa un poco esa dinámica de un hombre violento que de alguna manera canaliza mucha de su frustración, de las expectativas que no logró conquistar a través de la violencia contra su mujer, más cuando Nahid tiene esta respuesta tan atípica para una víctima, como decíamos antes, ¿no? Como que su sentimiento es la rabia, su sentimiento no es la sumisión, no es la mujer que llora y que sufre, ¿no? Entonces me interesa como desde una perspectiva de género que me cuentes un poco cómo ves tú esa relación de Nahid con su esposo y de alguna forma ese silencio que hay alrededor de esta violencia familiar donde madre e hija como que nunca lo van a hablar, de cierta forma hay como una solemnidad, siento yo, y un respeto hacia esa violencia que uno podría leer como un dolor del hombre, ¿no? Como que también es su forma de canalizar su propio dolor, o no sé si me equivoco. Well, I think you both Bueno, asked yo creo que hiciste la pregunta y la respondiste también, y lo hiciste muy bien. Así que sí, es una manera de mostrar la frustración y también es una manera de mostrar un personaje masculino que es muy liberal y progresista intelectualmente. Ellos se encuentran en una lucha revolucionaria en la universidad y ella cree en él y él cree en ella también. Y yo personalmente creo que es muy interesante ver la conexión entre la convicción intelectual, es decir, cómo debería ser con respecto a la igualdad, y también cuando la vida te pone desafíos, tú estás en dolor y eres más instintivo en cuanto a tus reacciones y las reacciones que salen son muy diferentes a las
al marco intelectual. Yo no creo que sea poco común y no siempre tiene que ser violento, no tiene que ir hacia ese extremo, pero cuando tenemos desafíos de la convicción intelectual, cuando tenemos desafíos en la vida, ¿qué hacemos en ese entonces? ¿Qué pasa cuando tus instintos se acaparan de la situación? Entonces, eso es lo que me pareció interesante y personalmente también creo que su fortaleza fue provocativa para él, o fue provocadora para él, ¿Tú perdón. crees que la enfermedad de Nahid, creo que igual ya nos queda poco tiempo, pero ya estamos por terminar, pero te quiero preguntar, ¿crees la enfermedad es una especie como de detonante de sus recuerdos, ¿no? Y de sus emociones y de, o sea, uno siente que hay un monólogo de Nahid que es muy genuino, donde ella va al pasado y regresa y piensa en lo que fue y en lo que es, pero que probablemente ese monólogo, sí, no sería lo que fue sin la enfermedad. ¿Qué papel jugó la enfermedad en la creación, en la construcción de la novela? Y cómo, pues, en qué momento apareció el cáncer, ¿no? Yeah, I think to me, Yo creo que para mí el cáncer es algo muy simbólico. Si regresamos al concepto de ser un refugiado, de alguna manera dejas algo atrás y terminas en un lugar en donde las cosas son completamente diferentes. Y yo creo que la pregunta es, si te vuelves libre de lo que tratas de dejar atrás. ¿Y cómo te estás volviendo libre? Bueno, te vuelves libre porque te mudaste físicamente o necesitas otras cosas para ser libre. Y para mí el cáncer es muy simbólico para el pasado, los traumas del pasado y cómo viven dentro de ti y el tumor representa de alguna manera esto que tú cargas contigo y cómo está creciendo con el tiempo. Y tú crees que escapaste, pero de hecho sigues cargándolo contigo. Así que en ese sentido el cáncer es muy simbólico de esa manera y también en la trayectoria personal de Najib, ella está tratando de descifrar por qué ella tiene que morir, por qué yo tengo que morir antes, a pesar de todo lo que yo he hecho por seguir con vida, a pesar de todos los sacrificios que he hecho para seguir con vida, ¿por qué yo tengo que morir antes? Así que yo creo que eso detona su camino hacia el pasado y que trate de construir los pedazos de su vida. Dos preguntas más. Una es, en la novela hay un trauma que es, pues, que es el trauma del pasado, que es el trauma colectivo de una generación, ¿no? Me impresionó escucharte decirlo en alguna entrevista que te oí porque creo que es un tema supremamente recurrente en Colombia. Como probablemente sabes, aquí se firmó un tratado de paz que no se ha podido llevar a cabo, se quedó como en el papel y realmente se ha recrudecido la guerra en las regiones. Hay una relación muy distinta entre las grandes ciudades y lo que pasa en las zonas periféricas del país también, digamos que vivimos como muy ajenos. Pero como yo creo que como colombianos compartimos la sensación del trauma colectivo, ¿no? Como de vivir en un país donde hay mucha rabia, odio, violencia, sufrimiento, mucho que ha sido pues impostado por el Estado o patrocinado por el Estado, en fin, donde ha estado involucrado como actor. Y esa sensación de injusticia, así incluso como es mi caso, uno ha vivido en la capital, ha podido ir a una buena universidad, etcétera, ha podido librarse bastante del drama, hace parte como de una identidad colectiva, ¿no? Y yo me preguntaba cómo uno se libera de eso.
No sé si tú sientes que en tu caso también cargas un poco con esa historia y ese legado o sientes que te has podido liberar de él. Well, again, a very Bueno, nuevamente es una pregunta muy difícil. Yo creo que en la entrevista yo hablé del choque, es decir, hay esta situación de un país que no ha experimentado traumas colectivos porque hemos tenido paz. Y porque en mi libro yo escribo mucho acerca de cómo, o bueno, la idea del libro es que nuestros traumas son heredados o la siguiente generación los hereda y así sucesivamente. Y vas a estar afectado por lo que tus abuelos o tus ancestros que experimentaron la Segunda Guerra Mundial, mientras que si estuvieses en Finlandia, por ejemplo, pero en Suecia, debido a que no hemos sido parte de la guerra de esta manera, la idea no está muy presente. Pero lo que yo quería explorar en mi libro, en mi vida, no solo en mi escritura, en mi libro, sino en mi vida, quería explorar cómo se hereda esto, qué se hereda y cómo puedo yo liberarme de lo malo que se hereda. Cómo los traumas de mis padres se pasan a mí y de mí a mis hijos y ni siquiera los hemos conocido todavía. Así que este es un tema muy importante para mí. Y como lo dije en el contexto de Suecia, no ha sido tan analizado porque nosotros no lo vemos, no es un tema tan presente aquí. Así que en realidad estoy tratando de descifrar qué estoy cargando conmigo y tal vez en algún punto en mi vida pueda llegar a pensar de que ya soy libre, ¿sí? Tal vez puedo decir ya soy yo misma, el pasado no es algo que afecte mi vida hoy, mis hijos, ellos no tienen rastros de nuestra naturaleza de ser refugiados o la guerra en la que yo nací. Pero en algunos momentos me doy cuenta también, por ejemplo, yo le acabé de escuchar a mi hija que había llorado en la escuela el viernes pasado, porque de alguna manera empezó a pensar acerca de su abuela y ella le dijo a sus amigas que su abuela había fallecido y ellos pensaron que ella había fallecido ahora, pero ella ya había fallecido hace unos 7 años. Y esto ya ha ocurrido varias veces. Mis hijas, este sentimiento de pérdida de ellas, yo sí creo que el hecho de que sus abuelos ya no están vivos y de que ella no tiene ese sistema social, sí es un efecto de su estado de refugiados y los traumas que tenían ellos. Así que claro, ella también está afectada porque ella no tiene a su gente alrededor de ella. Así que, cómo lleno yo esa brecha, ese vacío? Entonces, es un proceso constante de unir, crear un puente entre los vacíos o de tratar de estructurar lo que surge de repente. Por ejemplo, mi esposo es sueco, ya a él no le preocupa, él no cree que pueda ocurrir nada malo, mientras que yo simplemente estoy esperando la siguiente catástrofe siempre. Así que claro, lo cargo conmigo todo el tiempo, no me puedo liberar de eso, pero yo sí tengo eso presente, estoy consciente de estos procesos y tengo que recordarme a mí misma que tengo que trabajar con esto. En sueco hay la palabra para refugiado o inmigrante que es invandrare, que significa una persona que entró caminando.
Y yo sé que hay un dicho que es, ¿cuándo dejas de ser un caminante? ¿Qué significa cuando llegaste, verdad? Y de hecho es una pregunta muy válida. Y me gustaría poder decir, bueno, ya estoy aquí, me quedo aquí, ya. Pero yo creo que emocionalmente es difícil dejar de caminar. Such a good way of saying it. Es una manera muy interesante de verlo. Mandatory question, I think, is, Bueno, tengo una pregunta obligatoria. entender cómo ha sido para ti vivir en la pandemia, qué ha significado la pandemia para tu cotidianidad, siendo una madre de 2 niños pequeños, y cómo ha cambiado la vida en este último año y medio ya que ha sido tan extraño para todos. Yes. Well, first of all, I must Bueno, antes que nada, tengo que decir que estoy muy agradecida de que no hayamos sido afectados con pérdida y muertes en nuestra familia. Así que, claro, es una situación muy difícil para muchas personas. Así que esta es una bendición para nosotros. Y diría personalmente que, bueno, la vida se acortó y yo creo que también la perspectiva está más enfocada a la gratitud de lo que tú tienes, si ya sea tu trabajo, tu salud, lo que sea que tengas. Yo estoy feliz acerca de todo lo que funciona. Entonces, yo siento que del lado positivo me ha hecho más presente en las situaciones en las que estoy y agradecida por las cosas que tenemos. Y yo creo que es una lección de simplemente no ignorar lo que tenemos. Y aplica además para la pandemia y para el tema de los refugiados, entre otros, lo que acabas de decir, que es como algo donde creo que todos tenemos que aprender justamente a no dar por sentado lo que hay en muchos aspectos, ¿no? La salud, la vida, la política, la realidad. Golnaz, mil y mil gracias. Ha sido realmente un privilegio poder conversar contigo. Gracias por tu tiempo, por tus palabras. De nuevo, quiero mostrarles la portada. Además, me parece muy bonita. Me gusta mucho. Se llama Lo que fuimos, en español. Y bueno, es una novela preciosa y nos hace pensar muchísimo, que nos lleva a preguntarnos mucho sobre el tema de espejos entre las realidades tan lejanas geográficamente y tan cercanas política, emocional, económica y socialmente. Lo cual es asombroso y fantástico al mismo tiempo, ¿no? Como que nos hace pensar que los seres humanos podemos estar tan lejos y creernos tan distintos y a la vez ser tan una sola cosa, ¿no? Sí. Yes, I think that's the most important Sí, point. yo creo que ese es el punto más importante que quería resaltar. Thank you for having me. Muchas gracias por esta charla y por tus preguntas tan bien formuladas. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Gracias.